lunáticos. Y ellos se cansaron de orar y orar y orar. Y de tanto orar se cansaron y le dijeron: ay, Señor. Vino el padre de aquel joven y le dijo: ay, Señor, que ellos no pudieron echar fuera el demonio porque mi hijo es lunático. Y el Señor empieza a hablarle de la casa que está dividida. El versículo 11-14 dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio del mudo y le habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echas fuera demonios. Por eso en el versículo 18 dice que cómo ellos van a decir eso de que él estaba echando fuera los demonios por Belcebú. Algunos le pedían señal del cielo: si eres hijo de Dios, haz una señal, manda fuego del cielo, como Elías, que mandó que cayera fuego del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo el reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Entonces, ¿qué le quería decir el Señor? Si yo estoy echando fuera los demonios y ustedes dicen que es por Belcebú, ¿cómo es eso de que el mismo Belcebú echa fuera a Belcebú? O el mismo demonio echa fuera a los demonios. Un reino no puede estar dividido porque no prevalece. Entonces le dice: y vuestros hijos, ¿por quién echan los demonios? Dice: vuestros hijos, ¿por quién echan? ¿Quiénes los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ahora dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el Señor está hablando a ellos que si por el dedo de Dios, no está hablando solamente de un dedo físico, le está hablando que si por la autoridad de Dios, el Señor Jesucristo podía echar fuera al enemigo, entonces tenían ellos que ver que el reino de los cielos había llegado en la persona del Señor Jesús. Amén. Y que él no era ningún Belcebú, sino que era por el mismo Espíritu, porque el Señor lo había ungido. Amén. Para eso él fue ungido. Según Lucas capítulo 4, dice que para eso fuiste ungido, para dar libertad a los cautivos, para dar libertad a los afligidos, para dar vista a los ciegos, para abrir los oídos de los sordos, para que el cojo salte, para cambiar el corazón enlutado, el corazón afligido, y llevándose todo manto de luto, trayendo un manto de óleo, un manto de gozo. Para eso el Señor Jesucristo fue ungido, para eso el Señor Jesús vino a la tierra a salvarnos, a todos nosotros, vino a salvarnos, para liberarnos de toda cautividad, de toda tiniebla. Entonces él tenía la autoridad y la tiene. Estoy hablando de cuando él estaba en la tierra en los 33 años y medio, él podía hablar con esa autoridad que por el dedo de Dios, por la autoridad delegada por Dios, Dios le había delegado una autoridad a nuestro Señor Jesucristo para echar fuera todo demonio. Entonces empieza a hablar de que una casa dividida contra sí misma no prevalece. Cierto. Tenía que haber una unidad. Por eso dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, y todo lo que hagamos y todo lo que pidamos en su nombre, creyendo que va a ser hecho, es hecho. ¿Qué quiere decir? Que si 2 o 3 oramos, nos ponemos de acuerdo qué es lo que vamos a dar, qué es lo que vamos a orar, por qué es que vamos a pedir, a quién vamos a liberar, cómo vamos a orar, en el nombre del Señor y en unidad, en acuerdo, lo hacemos y eso es quitado. El Señor en otro pasaje les dice a ellos, antes de llegar a este punto, les dice: si tú, le dijeron, ¿por qué no pudieron tus discípulos
Jesús echar fuera el demonio del niño, del que estaba lunático, el Señor le dijo: si tuvieses fe como un granito de mostaza, le diréis a este monte: quítate, se quitará. Quítate y échate al otro lado del mar, y se quitará. Apártate y se aparta. Si tuvieses fe. Entonces, ¿qué faltaba? Fe. En esa parte faltaba fe. Pero también le dice: con el dedo de Dios, la autoridad delegada por Dios. Faltaba esa autoridad, que a ellos se apropiaran de esa autoridad, porque acuérdense que el Señor Jesucristo delegó en ellos la autoridad. Y en mi nombre, y el Señor se la había delegado. Ahora, en unidad, faltaba la unidad, faltaba la unanimidad, el ponerse de acuerdo en todo lo que pidamos al Padre, creyendo que sea de acuerdo al reino de los cielos, que sea de acuerdo a la voluntad de Dios, creyendo, Él lo hará. Amén. Él lo hará. Él lo hará. Así es. Entonces dice que nosotros tenemos que ir a arrebatar a las almas, a arrebatar familias enteras con la unidad, con la armonía, con la autoridad dada por el Padre. El enemigo tiene montada una cantidad de trincheras en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando nosotros le abrimos brechas, estamos hablando de las brechas, cuando en nuestro corazón abrimos brechas y le damos un derecho legal al enemigo para que él venga a hacer estrago en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros esposos, se le da un derecho legal y él entra fácilmente. Pero esto no es que yo le abrí la puerta y él entró. ¿Cómo le abrió la puerta? Bueno, por el pecado, por situaciones que yo misma busqué y me metí en eso. El enemigo le gusta, él es especialista en montar trincheras en nuestra mente. Él planta pensamientos, ideas. Una idea igual a un pensamiento en la mente. Argumentos que son fortalezas, son castillos que él arma en la cabeza, que él va colocando pensamientos, cosas, va colocando, va atrincherando, va armando, va poniendo en la cabeza pensamientos negativos, pensamientos de error, va poniendo en la mente como una trinchera para llenar esa mente de pura incredulidad, llenar esa mente de dudas, va trayendo dudas, va formando fortalezas en mis pensamientos. Son pensamientos, puede ser de frustración, puede ser pensamientos de duda, de incredulidad, de desamor, de muchas cosas. Pero todos estos pensamientos que son de error son para entenebrecer la mente. Entonces él va clavando un pensamiento. Tú no puedes hacer tal cosa. Tú no puedes vencer tal situación. ¿Por qué? Porque tú me diste un derecho legal. Tú cometiste esto, cometiste esto otro. Entonces tú no tienes el derecho. Va colocando. El enemigo viene para matar, hurtar y destruir. Él viene a traer toda esa cantidad de cosas para que tengamos mentes frustradas. Esas son las armas de él. Las armas de él son de pura muerte, pero son trabajadas en la mente. Pensamientos de frustración, pensamientos de condenación, ya, para tener la mente cautiva. Entonces el ataque de él es sobre la mente. Ahora, para nosotros salirnos de ahí,
ya que él tiene todo ese montaje, toda esa trinchera, toda esa cantidad de mentiras, de errores, de fortalezas montadas. Ya vimos la parte donde dice que si Satanás está dividido, esa casa no prevalece. Ahora dice, mas si por el dedo de Dios echó fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su palacio, la mente armada con toda cantidad de mentiras, de trincheras, armada. El hombre fuerte guarda su palacio en paz, está todo. La persona, él está en paz porque la persona está cautiva, está llena de frustraciones, está llena de una cantidad de cerco que le ha montado. Así es. Pero, el versículo 22, aleluya. Pero cuando viene otro más fuerte, Aleluya. otro más fuerte. El Señor es más fuerte. Otro más fuerte que Él, que el enemigo, y le vence. Y le quita todas sus armas, que tenía puesta, todos sus argumentos, todas sus mentiras, frustraciones, condenaciones, esa cantidad de armas. Viene el hombre más fuerte y le quita. ¡Aleluya! Y le quita todo, le va quitando todo. Todas sus armas en que él confiaba. Él estaba confiado de que la tengo engañada, la tengo bloqueada, no puede hacer nada, está atada, la tengo atada, la tengo en cautividad, la tengo en tinieblas, ella no ve nada, ella ve todo normal en la iglesia, ella ve todo normal en su casa, ella ve todo normal, todo está normal, la tengo ciega. Pero cuando viene el hombre más fuerte que él y le vence y le quita todas sus armas en que él confiaba y reparte el botín. Ahora, el Señor es el hombre más fuerte que el enemigo. Pero el Señor Jesucristo quiere hoy que tú y yo seamos mujeres fuertes. ¿Fuertes en qué? Fuertes en la palabra. Una claridad total en las verdades de Dios. Amén. Que estemos paradas en el fundamento. Amén. En el fundamento. Estamos paradas. Esta es la roca gigante, que es Cristo. Nosotros estamos paradas sobre esta roca gigante que es Cristo. Amén. Pero estamos paradas también en sus verdades. Amén. ¿Cuáles verdades? Fácil. En la redención. Y Amén. tengo que estar claro que el Señor a mí me salvó, Amén. me redimió, Amén. me justificó. Yo no hice nada. Ese fue el deseo de Él. Amén. Lavarnos, limpiarnos, justificarnos. ¿Qué hicimos? Nada. Él fue a la cruz, Él murió por nosotros, por su gracia. Amén. Y Él nos dio esa salvación. Amén. Estoy cimentada en esa verdad. Amén. Yo soy fuerte en Amén. esa verdad. Amén. Yo soy más fuerte que el enemigo. Cuando Amén. venga a decirme, tú caíste en pecado, ya tú perdiste la salvación, Sí. ya tú no tienes salvación, ya no la tienes. La sangre, igual sangre. Y yo empiezo a temblar y digo, ay sí, igual sangre, ay verdad, ay la salvación, ay se perdió la salvación. Pero no, si yo estoy firme en la roca inconmovible que es Cristo y en su palabra, yo soy más fuerte que el hombre fuerte. Por la palabra. La palabra que habita en mí, la verdad que habita en mí. La verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, firme en la verdad, Amén. en su justificación.
salvación, su redención, su santificación, Amén. su transformación, Sí. todo lo que el Señor está haciendo en mí, en su palabra, yo tengo que estar con una claridad total y firme en esa verdad, Sí. Amén. para yo poder cortarle la cabeza al enemigo. Amén. Porque el Señor lo venció a él en el desierto, fue con la palabra. Amén. Y no fue ese día que el Señor lo venció. Durante 33 años y medio el Señor lo iba venciendo todos los días. Así es. Todos los días era una tentación, todos los días era una lucha. Sí. Cuando el Señor Jesús llegó donde estaba el lugar de los Gadarenos, Él levantó una tempestad, el enemigo levantó una tempestad, para que ese barco donde el Señor iba no llegara, porque ahí había una cantidad de demonios de la región de los Gadarenos. Y el mismo endemoniado, el Señor venía, monte que venía allá por la oficina, estaba acá, y inmediatamente le gritaba y le decía: todavía no ha llegado tu tiempo, todavía no ha llegado tu tiempo de que me eches de acá, de que me saques de acá de este hombre. Media verdad, verdad que sí, todavía no ha llegado el tiempo. Pero también había llegado el tiempo de que el Señor, el reino de los cielos había llegado y que el Señor había dado autoridad para echar fuera todo demonio. Y que demonio que se le atravesara, demonio que tenía que echarlo. Y le dijo: calla, enmudece, sal fuera. Y los demonios dijeron: ay, no, espérate, mándanos a los que están allá, a los cerros, para que, mándanos allá a hacer, bueno, donde quieran ir, pero salen de este hombre. Y los demonios salieron, se metieron en los cerdos y se ahogaron allá en el agua. Entonces el Señor cumplió su cometido, que era traer liberación a ese lugar, traer liberación a este hombre. El Señor estaba claro en la verdad. Amén. El Señor estaba claro en la verdad. Amén. Nosotros tenemos que estar claras en la palabra. Conocer a Dios, quién me salvó, quién me redimió, quién me justificó, en qué Dios ha creído yo. Sí, así es. Tengo que estar clara, porque cuando yo esté sola, me tengo que enfrentar con el enemigo. Amén. Ahí no va a estar la iglesia, ahí no van a estar los hermanos, ahí no vamos a hablar de 2 en 2, ahí no vamos a hablar de 3 en 3, ahí es uno solo. Con lo que has creído, con lo que te has depositado en tu corazón, que has depositado en tu espíritu, con lo que tengas, que sea una realidad y que lo creas, y que me apropie. Con eso lo voy a vencer. Ahí soy la mujer fuerte, más fuerte que el enemigo. Amén. Entonces dice que viene y le quita sus armas. ¿Con qué le quitó el Señor las armas al hombre fuerte? ¿Con qué creen ustedes que le quitó sus armas? Con la palabra. Con la palabra que moraba dentro de él. Cuando los demonios lo veían desde lejos, ahí mismo, es que sin mirarlo, aquella nada más iba por allá pasando, eso corría y se escondía porque lo iba a echar. Porque allí iba un varón, allí iba el Hijo de Dios, la palabra hecha carne. Como dice en Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. En el Evangelio según San Juan 1:1 y 1:14. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Entonces el Señor lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de la palabra. Hermanas, amadas, preciosas.
El Señor no quiere que nosotros vivamos un evangelio de religión. El Señor no vino a implantar ninguna religión. El Señor no vino a implantar conceptos de religión en nosotros. Dice que Él era la vida. Él es la vida. Y la vida es la luz de los hombres. Su palabra es vida. El enemigo le teme a la palabra que usted y yo creemos. Cuando le creemos a la palabra, el enemigo tiembla. Porque no nos puede engañar, no nos puede insertar cosas en la cabeza, no puede hacer argumentos en la cabeza, mentiras y cosas en la cabeza, en nuestra mente. Porque dice, no, ya tiene la palabra, me tendré que meter como por otro ladito, pero por ahí no puedo. No puedo porque esa me corta la cabeza como yo me atraviesa. Entonces, nosotros tenemos que estar llenas de la palabra. Ahora, ustedes me pueden decir, hermana, pero si estamos llenas de la palabra, nosotros leemos el alimento diario, todos los días leemos el alimento diario. Leemos los periódicos, leemos esto, leemos el otro. Está bien que leamos todo eso. Vayamos al Señor de rodillas, vayamos a la presencia de Dios, a buscar su palabra como el agua. El agua que nos refresca, el agua que nos llena, que nos hace, el agua que apaga nuestra sed. Vayamos siempre a buscar mi porción. El Señor todos los días tiene para nosotros una porción. Una porción, todos los días. Si vamos de corazón a Él todos los días nos da una porción. Y esa porción es la que yo voy a trabajar. Esa porción es la que me va a hacer a mí más fuerte que el hombre fuerte. Porque esa la gané yo. Esa experiencia me la dio a mí. Esa nadie me la puede quitar. Hay experiencias que otros santos ganaron y nos sirven a nosotros de experiencia. Hay experiencia de muchas cosas. Pero el Señor quiere que yo gane todos los días experiencia con Él, en su presencia, pueda ir, que Él me alumbre, que la luz de la vida me alumbre a mí y me dé una palabra para mi situación, para mi casa, porque no hay avance en mi casa, porque no hay avance en mis hijos, porque no hay avance en la iglesia. ¿Qué pasa? Tengo que ir bajo la luz de Dios, a buscar su palabra, a buscar su porción. ¿Qué me quiere hablar Dios? ¿Qué me quiere enseñar Dios? Entonces el Señor no es religión. También vemos que, hablando de pensamientos, un pensamiento implanta una idea. Y una idea, de esa idea se desarrollan muchas cosas. Si nosotros vemos a muchas filosofías que hay, como Buda, como Confucio, estos hombres que todavía esas filosofías gobiernan el mundo, son ideas implantadas en el hombre, son cosas, pensamientos, ideologías. Por eso dice ideología, que viene de ideas, que viene de conceptos implantados. Por eso tenemos que ir a la palabra. Porque si nosotros no comemos la palabra, Satanás va a implantar otras cosas, otras ideas, otros pensamientos, otras cosas que no son de acuerdo a la palabra. Nuestra guía, nuestra lámpara es la palabra. Lo dice en el Salmo 119. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Uno va en un camino perdido y a alguien le pasa una lámpara, por medio de la luz de la lámpara uno llega a donde uno va. Porque si una antorcha más ligera, uno levanta la antorcha y en medio del camino oscuro llega donde es. La palabra es luz, la palabra es vida. Vayamos al Señor a buscar su palabra, su verdad. Y
decía, toda cosa que el enemigo quiera plantar en nuestra cabeza tiene que salir por la luz de la palabra. Amén. Cuando el Señor Jesús llegó a los lugares de Samaria, los Gadarenos, dice que el Señor llegó a pueblo asentado en tinieblas. ¿Cuáles eran las tinieblas? Pura religión, pura cosa, ideas. Porque la ley de Moisés no es que era mala, pero ya ellos la habían convertido en letra muerta. La letra muerta mata, mas el Espíritu es el que da vida. Toda esa ley ya era una cosa, una sobrecarga que los fariseos y los saduceos le imponían al pueblo. Lo dice en el libro de Mateo, que ellos le imponían carga al pueblo que ellos no podían llevar. Ni con un dedo las podían mover, porque eran cargas pesadas. La ley de Moisés se había hecho una carga pesada para el hombre. Nosotros no podemos cumplir la ley. Por eso el Señor mismo vino a redimirnos, a cumplir la ley por nosotros. Ahora la ley es en el Espíritu, dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces la ley es en el Espíritu, una ley espiritual que la vivimos cuando tocamos al Señor. Entonces, ¿cómo somos esas mujeres más fuertes que el hombre fuerte? Cuando estamos claras en la palabra, con la claridad de la palabra. No nos puede engañar. Y le empezamos a quitar todos esos sofismas, todas esas mentiras que Él empieza a levantar en nuestra mente, en nuestro corazón. Las quitamos de nosotros y se las quitamos a otros. La segunda parte que el Señor le dijo a ellos: este género no sale sino con ayuda y oración. Primero, luz en la palabra, certeza, parada firme en la roca inconmovible que es Cristo, en la verdad. Y luego, cuando habla de ayuno y oración, no habla de aguantar hambre. Ni los profetas que oraron y ayunaron tenían un encargo de Dios. Eran ungidos. Elías fue ungido por el Señor para ayunar 40 días y 40 noches. El Señor lo ungió. Dice que un ángel vino y lo tocó, lo despertó. Estaba dormido, lo despertó y le dijo: Elías, el Señor te manda que vaya, y le profetizó. ¿Qué hizo él? Se durmió otra vez. Se acostó y se durmió otra vez. Volvió el ángel y lo despertó. Elías, come. Le dio una comida que lo sostuvo por 40 días y 40 noches para que él ayunara. La palabra es la que nos va a sostener y nos va a llevar y nos va a quitar el hambre, aún el hambre física o las distracciones físicas, porque no solamente ayunar es dejar de comer. Cuando el Señor pone un encargo, no hay situación de que yo voy a ver esto, voy a ver esto otro, me voy a cruzar aquí de pierna, voy a ver tal cosa, voy a ver esto otro, voy a ver. El Señor aparta. Aparta. Esto es un llamado. Esto es un llamado de parte de Dios. Y este llamado se lo hizo Él a sus discípulos, a sus apóstoles, que lo hicieran. Porque cuando Él le dijo eso, Él lo estaba haciendo. Dice que cuando los discípulos se levantaban, ya Él venía de madrugada. ¿De dónde? Del monte. ¿De dónde venían? De orar. Entonces, hermano, de hacer vigilia, de hacer oración, era un encargo, era una carga que había en su corazón. Era un encargo que había en su corazón. Daniel, dice que Daniel vio que se cumplieron 70 años de la deportación del pueblo de Israel.
y que el Señor había profetizado por el profeta Jeremías que marcando los 70 años el pueblo de Dios iba a ser libre del cautiverio de Babilonia. Verdad. Entonces este hombre estaba percibido en la verdad, Amén. estaba apercibido en la palabra Sí. y dijo ya, 70 años ya se cumplió el tiempo. Y él se puso en la brecha a orar con Dios Amén. para que esa palabra se cumpliera. Amén. Nosotras, el Señor nos está llamando que nos pongamos en la brecha. Amén. Ya es el tiempo. Amén. Despertemos, pongámonos en la brecha. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor. Ya es el tiempo Amén. que la cautividad se vaya. Amén. Es el tiempo que despertemos. Amén. Vamos a despertar. Amén. Despertemos. Amén. Despertemos. Amén. Ahora usted dirá, hermana, pero si nosotros venimos a orar aquí siempre, eso está bien, que nosotros vengamos a orar. Pero estoy hablando de a otro nivel. Amén. Es que nosotros somos ese pegamento Amén. para ponernos en la brecha. No solamente venir aquí y orar, sino nuestra vida, nuestro Sí. ser tiene que estar en la brecha. Amén. Tenemos que tener una visión clara. Amén. ¿Por qué creen ustedes que el Señor fue a la cruz y de ahí nadie lo movió? Cuando estaba en la cruz, ¿qué le decía a la gente? Bájate, sálvate a ti mismo. Así es. Médico, le decía, médico, tú eres médico. Y mucha de esa gente había sido sana por él. Médico, sánate a ti mismo. ¿Por qué no te bajas? Y no era que le decían así como estoy diciendo yo. Eso era una cosa tremenda, los demonios ahí, la gente. Oprobios, injurias, que le gritaban. Sí. ¿Y por qué él no se bajó? ¿Por qué no se bajó? ¿Ah? Claro. Él había luchado durante los 33 años y medio, se había almacenado de la palabra. El Padre le había dado una palabra que tenía que cumplir aún en el Getsemaní. Esa fue la verdadera crucifixión del Señor, en el Getsemaní, Amén. cuando Él oró esa noche, Amén. que dice que su sudor era como gotas de sangre. Él clamaba, él gemía, y él le decía, si es tu voluntad, pasa de esta copa, ¿verdad? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero si tú quieres, pasa de mí esta copa. Amén. Porque allí fue donde había cuadrillas de demonios diciéndole, ajá, estás orando que te levantes al tercer día. Y si no te levantas, ¿y qué pasa si tú no te levantas al tercer día? ¿Qué pasa con toda la palabra que has hablado? Los demonios que has echado, todo lo que has hablado. Y si al tercer día no te levantas, venía la duda. A él le vino la duda. A él le vino la depresión, a él le vino el dolor, la angustia. Por usted y por mí. Él se angustió por nosotros. Él venció por nosotros. Porque él tenía su mirada fija. Él tenía que morir y resucitar para darnos vida. Y él no moría. Amén. Si él no moría y resucitaba, no pasaba nada. No pasaba nada si el Señor moría, pero ¿y si no resucitaba? No pasaba nada. Todo fue en vano. Entonces él allí se puso en la brecha, en el Getsemaní. Fue una brecha con Dios. Y él le pidió ayuda a sus discípulos humanamente. Le dijo que oraran por él. Vino a la hora, dormidos. Dio una vuelta, peleó con Satanás. Satanás lo cogió, lo revolcó y todo. Y él luchando, atando al enemigo, y se paró y se zafó a los demonios. Y viene otra vez donde los discípulos a ver, oye, me van a cooperar, me van a ayudar. Dormidos. No habían podido velar con él ni una hora. O sea que ellos estaban velados.
había velos, todavía había velos. Ellos no entendieron en ese momento cuál era el propósito por el cual estaba angustiado. Él no estaba angustiado porque lo iban a clavar en una cruz. Ya él sabía que tenía que morir. Ya eso estaba listo. Ya eso estaba listo. Él estaba batallando allí porque al tercer día tenía que resucitar. Aleluya. Y tomarnos a nosotros como el botín y llevarnos al Padre. Aleluya. Presentarnos al Padre. Pero durante todos los 33 años se mantuvo en la palabra, se mantuvo en la luz, se mantuvo en la luz. Mañana vamos a ver, porque es otro mensaje muy largo, ya este se terminó hasta aquí, ¿verdad? El otro habla de cuando el Señor fue transfigurado. Es otro mensaje, cuando el Señor fue transfigurado a través de la oración. Todo por la oración, no cualquier oración, una oración de batalla, una oración de lucha, una oración de combate. Cuando tú y yo creemos que ya no hay salvación, que ya Dios no nos oye, que ya Dios no nos escucha, y cuando ya queremos soltar, es cuando el Señor nos dice, bueno, ya te cansaste. Ya te cansaste de luchar, de batallar. Ahora te voy a demostrar mi palabra. La palabra que has almacenado. La palabra que has proclamado. La palabra que nosotros proclamamos en los aires, en el ambiente, en nuestra casa, en la iglesia, donde estemos. Somos profetas para proclamar la palabra. Dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Su palabra no vuelve vacía. Su palabra hace lo que Él quiere, lo que Él quiere ejecutar. Su palabra lo logra. Por eso su palabra logró su propósito en la cruz, que era redimirnos a nosotros, salvarnos y darnos vida. Lo logró en la cruz. Palabra todo el tiempo la guardó, todo el tiempo se apropió y la creyó. Y esa palabra fue la que lo sostuvo en la cruz. Aún cuando su ser no quería estar allí, pero su palabra lo sostuvo. Porque dice que el Padre lo dejó solo. El Padre lo abandonó y le dijo, ¿qué dijo? ¿Por qué me has abandonado, Padre mío? ¿Por qué me has abandonado? Él sintió el abandono del Padre. Él en su humanidad lo dejó solo. Porque él tenía, como hijo de Dios, que llevar todo el pecado de la humanidad. Y cuando él sintió todo el peso del pecado, el Padre se echó a un lado. Y él depositó todo el peso de pecado en nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que cuando el Señor venga por segunda vez, ya no viene a tener relación con el pecado. Ya el pecado fue juzgado. Todo pecado ha sido juzgado en la cruz del Calvario. Todo pecado fue condenado en la cruz. Para que tú y yo no vivamos en pecado. Vivamos para Dios. Porque ya el Señor se llevó todo pecado. No tenemos relación con el pecado. Porque su sangre es eficaz. Su sangre es poderosa.
proclamárselo al enemigo. Tenemos que proclamárselo. Proclame la palabra en voz alta en su casa. No se ponga como que, Señor, tal cosa, oraciones de lamento. No. Basta ya.